bendiciones para todos. Hoy estamos acá, Karen, Jacqueline, Joana y mi persona Natalie, y estaremos hablando sobre dejarte en visto. Los versículos de contexto que utilizaremos el día de hoy son Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. También Proverbios 3, 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Salmos 25, 4 y 5. Señor, muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Y finalmente, el Salmos 16, 7. Bendeciré al Señor que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón instruye. Bienvenidas, chicas. Hola Natalie, bienvenidas chicas. Para entrar en tema, queridos oyentes, les hago una pregunta. ¿Tienen ustedes un teléfono inteligente? Y si su respuesta es positiva, lo más probable es que ustedes ya conozcan lo que es la mensajería instantánea, que es la aplicación WhatsApp, y la función que desarrolló para saber si una persona ha visto su mensaje, que es lo más conocido como las famosas palomitas azules o el visto. Estas, cuando aparecen, nos indican si el mensaje que hemos enviado ya ha sido visto por nuestro destinatario. Por naturaleza, a nadie nos gusta, a ninguna de las personas nos gusta ser ignorados, ¿verdad? A nadie nos gusta ser ignorados, que nos dejen en visto, nos molesta. Los seres humanos nos decepcionamos cuando una persona nos ignora. Simplemente no queremos saber de nosotros. Muchas veces le damos importancia a eso, hasta tal punto de caer en depresión, en enojo o hasta resentirnos con la persona por habernos dejado en visto. Realmente nos falta organizar nuestras prioridades, incluso en algo tan fundamental como es la comunicación. Ponemos en primer lugar a las personas incorrectas, en alguna ocasión que estas personas podrían hasta herirnos. Tristemente muchos ignoran al Señor y no quieren relacionarse con el Creador del universo, que nunca nos ignorará. Nos preguntamos entonces, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? Bueno, a la luz de la palabra de Dios podemos ver en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6 que nos dice, nada debe angustiarlos. Al contrario, en cualquier situación, presenten a Dios sus deseos, acompañando en sus oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Y también en Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Debes saber que la oración es el medio de comunicación más asombroso que existe. Puedes hablar con el Todopoderoso a cualquier hora del día y en cualquier lugar. La Biblia afirma que Él nos atenderá. Vemos que a la luz de la palabra es muy diferente al ser humano. El ser humano podría ignorarte, aun cuando tú lo tienes en primera lista de tus prioridades. Pero Dios siempre nos tiene a nosotros en su lista de prioridades y nunca nos deja en visto. Todo lo contrario, Él está pendiente a cada situación que nos acontece y está atento que nosotros vayamos a Él en oración y le comuniquemos lo que nos pasa en cualquier determinado momento. Así es, chicas, la Biblia nos enseña que Dios pues dejó medios, ¿verdad?, para comunicarnos con Él. No tenemos un teléfono Wi-Fi para el cielo, pero tenemos la oración 24/7. Y bueno, vamos a platicar acerca de esto. A veces creemos que el Señor nos ignora porque no responde nuestras oraciones. Quizá le estamos pidiendo algo desde hace tiempo y pareciera que como que nos dio ahí los dos chequecitos, ¿verdad? Y no hay modo que nos responda. No sé si ustedes han sentido esa parte, por lo menos yo sí en algunas ocasiones y dicen, no señor, ¿qué estará pasando? ¿Por qué no me respondes? O de verdad tenés muchos mensajes, ¿verdad? Porque imagino que millones de personas en el mundo le enviamos mensajes a cada segundo al Señor, gracias a Dios que es el
omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero cuando nosotros sentimos eso, debemos recordar que la Biblia dice en varios versículos, especialmente en los Salmos, David nos muestra diciendo, Señor, no escondas de mí tu rostro. O sea, que él sentía, ¿verdad? Que Dios no lo estaba escuchando, que Dios quizá no lo estaba ni volteando a ver. Y no está mal que a veces nos sintamos así, o sea, no nos sintamos pecadores por sentirnos así, sino que lleguemos a comprender cuál es el propósito de Dios, porque Él no nos responde de la manera que nosotros queremos o cuáles son sus medios de hablarnos, ¿verdad? Porque quizá estamos esperando que Él nos hable literalmente y no nos va a parecer un ángel, o sí, sí, porque aún en esos tiempos pasa, pues gloria a Dios, ¿verdad? Pero Él habla a través de su palabra principalmente, habla a través de sus siervos, pastores, evangelistas, etcétera. Habla a través de la naturaleza, dice la Biblia que los cielos cuentan su gloria, o sea que tenemos que nosotros a veces como que abrir un poquito más los ojos para poder escuchar la respuesta de Dios y nunca pensar que Él nos está ignorando, nunca pensar que Él nos dejó en visto, porque no es así claramente. Así que si en algún momento te has sentido ignorado por Dios, tranquilo, lo hemos sentido varios, pero no debemos enfocarnos en eso. Debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría para lograr comprender su respuesta, ¿verdad? Así que vamos a continuar en este tema bien interesante y bonito. Luego el tiempo va ahí a mi compañera Natalia, a ver qué nos dice. Sí, realmente a veces nosotros creemos que Dios nos ignora, pero a veces es al contrario, nosotros ignoramos la respuesta de Dios. Cuando no es lo que nosotros estamos pidiendo, cuando no es lo que nosotros queremos, el Señor nos manda una respuesta y nosotros nos hacemos de la vista gorda, como que como no es la respuesta que yo quiero, entonces la dejo. Y su palabra bien lo dice, el mismo Jesús al momento de orar, él lo dijo, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y allí es donde debemos enfocarnos para poder ver realmente con claridad la respuesta del Padre para nosotros. Si nos enfocamos en que queremos una sola respuesta y debe ser tal cual lo que nosotros estamos pidiendo, vamos a ignorar por completo todo el panorama de respuestas que el Señor ha puesto para nosotros. Creo que Dios jamás nos va a querer ignorar, al contrario, Él está atento a nuestras oraciones, Él está atento a lo que nosotros le pedimos, Él está atento incluso a lo que sentimos, pero Él no siempre nos va a dar lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. Y la palabra dice que a veces creemos que somos ignorados, pero es porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pero no pedimos conforme a lo que el Espíritu Santo nos indica para nuestra vida. Entonces allí es donde nosotros tenemos que fortalecer esa intimidad con el Señor para poder pedir y recibir conforme a lo que Él quiere para nosotros. No es lo mismo pedir desde una actitud de esto es lo que yo quiero, a pedir desde una actitud de, bueno, Señor, esta es mi situación, a mí me gustaría esto, pero yo sé que tú tienes el poder para hacer cosas más grandes, cosas mejores, tus planes son mejores que los míos, entonces yo, sea cual sea tu respuesta, recibo con los brazos abiertos lo que tú determines para mí. Amén, amén a eso. ¿Qué nos lleva a ignorar a Dios? Porque sabemos y estamos muy conscientes de que Él no nos ignora. Dice que Él está llamando a la puerta de cada uno de nosotros y espera que nosotros le abramos nuestras puertas. Pero nosotros sí somos quienes ignoramos a Dios y quienes a veces nos olvidamos de que que Él es nuestro creador, que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, que Él nos ha dado aliento y que Él merece toda nuestra atención. Ignoramos todo eso y nos dejamos llevar por nuestros placeres, por nuestras preocupaciones de este mundo, que nosotros somos quienes le ponemos ese visto a nuestro Padre Celestial. Estamos ocupados tanto en perseguir nuestros sueños, nuestras metas, pero como decían ustedes, chicas en antes, nosotros al final de cada oración o en todo lo que le pedimos a Dios decimos que se haga tu voluntad o que seas tú tomando el control de todo. No, simplemente a veces nos enfocamos en quiero esto, quiero lo otro y la verdad
nos preocupamos más en nosotros, en llevar nuestra vida al sí, como ya, e ignoramos a Dios por completo. Y cuando nosotros comencemos a darnos cuenta, a tener esa relación con Dios, a buscar de su palabra, a pensar en todo lo que Él hace en nuestras vidas, veremos a través del filtro de las Sagradas Escrituras y tendremos el deseo de agradarlo a Él, pero debemos empezar a buscarlo. Somos nosotras las personas quienes ignoramos constantemente a Dios que está llamando en nuestras vidas en una prédica, en una enseñanza, por medio de su palabra, en oración. Él está que nos busca en todo momento, pero somos nosotras las personas quienes nos hacemos como dicen por ahí de la vista gorda y no buscamos de Él. O sea, nosotros somos quienes le estamos poniendo ese visto. Y ahí debemos ponernos en sus zapatos. Claro que no entrar, no podríamos, pero en cuanto a que no nos gusta que nos dejen en visto, no nos gusta ser ignorados, como decía en ante Jacqueline, reclamamos a Dios cuando a veces no contesta una oración, pero nosotros como seres humanos tampoco buscamos de Él, también lo dejamos en visto. Entonces debemos hacer conciencia de eso, de que Él está llamando a nuestras vidas, pero somos nosotros quienes debemos acceder, quienes debemos también buscarle, porque Él está ahí dispuesto para nosotros. Amén. Así es. Y corroborando con eso que dices, el hecho de que ignoremos a Dios no significa que por eso Él deja de existir. O sea, que al nosotros ignorar a Dios nos estamos comportando de una manera muy ignorante, porque el hecho de que Dios lo ignore, Él sigue existiendo y sigue siendo Dios. Ahora bien, muchas veces pensamos que Él nos está ignorando porque no está dando la respuesta que nosotros queremos en un momento determinado, porque yo quiero una respuesta inmediata, pero Dios quiere probar mi fe. Dios quiere probar si yo confío plenamente en Él. O sea, el hecho de que Dios no nos responda de la manera en que nosotros esperamos no significa que Él no nos está respondiendo. Muchas veces Él nos está respondiendo de otra manera, pero nosotros estar eh, decididos a solamente creer que Él tiene que respondernos de nuestra manera egoísta, como dice Santiago, para nuestros deleites y placeres, eso no significa que Dios no nos está respondiendo, porque si observamos a lo largo de la Biblia, Él nos responde de acuerdo a la capacidad de que nosotros podemos entender. Cuando Dios hablaba con los campesinos, Él le hablaba sobre el campo, Él le hablaba sobre siembra. O sea, Dios te habla conforme a tu lenguaje, como tú lo vas a entender, no de una manera que tú no puedas entender. Entonces, ¿por qué será que se nos hace tan fácil ignorar a Dios? Y según el diccionario de la lengua española, ignorar tiene como definición no saber algo o no tener noticia de ello, pero también tiene como segunda definición no hacer caso de algo o de alguien. Y especialmente ese es el término que traemos a colación ahora. Cuando tú ignoras algo, es porque tú no haces caso de eso, pero no quiere dejar dicho que eso no existe. O sea, el hecho de que ignoremos a Dios significa que Él sigue ahí, en el mismo lugar. Ahora bien, a nosotros es quien nos conviene no ignorar a Dios, porque si nosotros ignoramos a Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces, a nosotros es que nos conviene estar en una comunicación completa y siempre, como se dice, 24/7, en cualquier momento, confesarle nuestras preocupaciones, porque Él es quien nos responde. O sea, ¿a quién tenemos en la tierra, en los cielos, si no es al Señor? Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Entonces es importante que nosotros no ignoremos a Dios. Amén, así es. De hecho, Amén. podemos Bueno, observar en la Biblia, hay dos personajes principales que a lo largo de su vida ignoraron a Dios. Los primeros fueron Adán y Eva. Cuando el Señor los creó, fue muy claro con ellos. Les dio el Edén completo para que los disfrutaran, para que señorearan, con la única orden de que no comieran de un árbol. Y justamente ellos, ignorando esa instrucción del Señor, Eva y luego Adán tomaron el fruto de ese árbol, y eso fue lo que trajo a la humanidad la desobediencia y el pecado. Entonces vemos que
el ignorar a Dios puede traer grandes consecuencias negativas para nuestra vida. Y el segundo personaje que me gustaría mencionar, que también ignoró al Señor, fue Jonás. El Señor envió a Jonás hacia Nínive y él quiso, en su propio conocimiento, en su propia sabiduría, decidir que no iba a ese lugar. Y el Señor tuvo que tomar acciones para que él obedeciera. Y fue donde fue tragado por el pez y pasó varios días allí. Entonces, efectivamente podemos comprobar que el ignorar a Dios va a traer consecuencias negativas, consecuencias que pueden convertirse en un desierto para nuestra vida si no tomamos la medida a tiempo. Podemos darnos cuenta de que estamos ignorando a Dios y arrepentirnos, tomar nuevamente el camino de la obediencia, de la intimidad, de escucharlo a Él, y vamos a pasar por un proceso que puede ser corto. Pero si no entramos en razón de que realmente estamos ignorando a nuestro Creador, que es el que tiene los mejores planes para nosotros, pues podemos entender que va a haber momentos difíciles a causa de eso, y no porque el Señor nos haya enviado esas situaciones, sino que son consecuencias de las decisiones que tomamos. Correcto, así es, Natalie. Bueno, creo que todo ser humano hemos experimentado en algún momento que es una consecuencia por ignorar a Dios, ¿cómo les diría yo? De una manera consciente, porque podemos ignorar a Dios porque no le entendemos, porque no le comprendemos, pero a veces sí sabemos su respuesta, sí comprendemos qué Él nos está diciendo y nosotros queremos hacer nuestra voluntad, como los ejemplos que tú dabas, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás, que quiso hacer su voluntad, sabiendo que no debía. Entonces es una reflexión para nosotros, ¿verdad? De que cuando pidamos al Señor algo y Él nos responda, seamos capaces de ser obedientes, de poder entender. Y si no entendemos el 100%, porque a veces no comprendemos, pues que seamos capaces de obedecer en fe al Señor, que al final Él va a obrar a nuestro favor. Así es. De hecho, para agregar algo allí, fíjate que cuando llegamos al Señor, el Señor quiere transformar nuestras vidas y Él comienza a decirnos qué es lo que debemos mejorar, lo que debemos cambiar, y muchas veces ignoramos esto. Y eso nos retrasa en el avance hacia el propósito que Él tiene para nosotros, porque al momento de conocer al Señor tenemos que renunciar a muchas cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y cuando Él nos demanda esto, a veces decimos no, lo hago después o simplemente no, porque nos creemos una falsa idea de que el Señor nos ama tal como somos. Y la verdad es que el Señor nos ama a pesar de lo que somos y Él quiere mejorar y transformar nuestras vidas, no que lleguemos al Señor y seamos iguales hasta el fin de los días. Entonces allí también es donde tenemos que estar atentos al Señor para ver qué es lo que quiere hacer Él con nosotros y no ignorarlo. Así es. Entonces estamos conscientes de que está Dios dispuesto para cada una de nuestras vidas. Él está ahí presente y si hacemos conciencia, queridos oyentes, nos podemos dar cuenta que a veces nosotros nos estamos alejando de Dios y no estamos teniendo esa relación como se debe. Entonces, ¿cómo debemos nosotros retomar el camino de la comunicación con nuestro Padre Celestial? Es empezar a volver a crear ese hábito. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando recién aceptamos a Cristo en nuestro corazón teníamos un deseo y un anhelo de buscar a su palabra, de buscarlo en oración, de servir, yo hago esto, yo hago otro, todo por la obra y el servicio a Dios. Bueno, que eso no se apague. Entonces, queda nomás en nosotros el no seguir apagados, no apagar y contristar nuestro Espíritu Santo, sino es que si algo está fallando en nosotros, si no estamos dándole ese primer lugar a Dios,
Si no estamos dándole ese primer lugar a Dios, buscar cambiar eso, buscar volver a tener esa comunión con Dios, buscarlo en su palabra, crear ese hábito y no dejar de crearlo, o sea, insistir a nuestra alma, a nuestro espíritu de buscar de su palabra constantemente, porque es como una persona sedienta, una persona necesita beber agua a diario. Asimismo, nosotros necesitamos de su palabra, de su espíritu y de su presencia a diario en nuestras vidas. Entonces, creemos esa conciencia de que si nosotros hemos estado dejando en visto a Dios, porque hemos puesto nuestras preocupaciones, qué sé yo, colegio, universidad, trabajo, como prioridad, parejas, como prioridad, entonces debemos analizar nuestra vida y decir, bueno, aquí estoy fallando, en algo estoy dejando esa relación con Dios, no, yo tengo que volver, tengo que cambiar aquello porque, como decía Natalie, somos nosotros quienes necesitamos a Dios, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Él estamos perdidos, entonces debemos retomar esa comunicación y ese camino con Él y no perder esa relación con Dios. Definitivamente es así. Y la buena noticia es que cuando tú dejas a alguien en visto, digamos que en el caso no sea Dios el que nos está dejando en visto, como obviamente lo es, sino que somos nosotros. Lo bueno es que podemos escribirle nuevamente a esa persona. O sea, si tú dejas a alguien en visto, tú puedes escribirle nuevamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a esa sensibilidad espiritual. Nuevamente escribirle al Señor, leer su palabra, así como decía Karen, buscarle en oración, en intimidad, que vuelve esa sensibilidad espiritual. Porque si la sensibilidad espiritual no está en nuestra vida, pues es imposible nosotros no ignorar a Dios. Y lo que nos hace sensible a la voz de Dios es estar cerca de Él. Cuando estamos cerca de una persona, cuando conocemos a una persona y pasamos tiempo con ella, pues valga la redundancia, nosotros podemos percibir y saber qué le agrada a esa persona y qué no. Y lo bueno es que podemos, si nos hemos desconectado de Dios, podemos conectarnos nuevamente con Él a través de la oración, a través de su palabra. Y lo bueno es que Dios, por más que los hayamos dado en visto, Él no, sí se siente molesto, pero Él vuelve nueva vez y abre sus brazos y nos recibe con amor, porque Él es un Padre amoroso y está dispuesto a perdonarnos pese a todo lo que hayamos hecho, a todas las veces que lo hemos dejado en visto. Él está dispuesto a establecer una nueva comunión con nosotros y esto de verdad que es una noticia muy agradable de que el Señor siempre está dispuesto a que nosotros le contemos nuestras preocupaciones y nuestras situaciones y que obedezcamos cada día su palabra. Sí, así es. De hecho, bueno, yo no sé cómo son ustedes en sus vidas personales, pero particularmente a mí que me dejen en visto me molesta muchísimo. Y, y después volverle a escribir es como que no, bueno, ya yo le escribí, si me dejó en visto, que me escriba esa persona. Y con el Señor es totalmente diferente porque aunque lo dejamos en visto, Él sigue buscando las maneras de retomar esa comunión con nosotros, Él sigue buscando esa manera de volver a conectar con nuestra vida. Entonces es importante no dejar pasar por alto que si en algún momento nos hemos sentido desconectados del Señor, abramos nuestros ojos espirituales, activemos todos nuestros sentidos, porque de alguna manera el Señor está buscando la forma de volver a conectar con nuestras vidas. Así es. Amén, así es. Bueno, entonces creo que estamos sabidas y entendidas el día de hoy nosotras, ¿verdad? Y que podemos regresar a la comunión con nuestro Dios. Y para quienes nos escuchan, pues una invitación también para que puedan acercarse nuevamente a Dios, que puedan tomar la iniciativa a través de su palabra, a través de una alabanza, una canción,
A través de lo que el Señor ponga en tu corazón, poder acercarte a Él, volver a platicarle, ¿verdad? Sin pena, sin vergüenza, sin temor, sino con toda la confianza de que nos va a aceptar y que nos va a ayudar para que podamos nosotros establecer una relación sólida con el Señor, ¿verdad? Así que muy bendecidas por escuchar acerca de este tema. Así que no dejemos en visto a Dios de ahora en adelante y tampoco a las personas, ¿verdad? Porque se siente feito. Sí. Seamos conscientes y digámosles, estamos ocupaditas, no podemos, pero que aprendamos, ¿verdad? Ponernos siempre en el lugar de la otra persona para que no lastimemos el corazón de nadie y muchísimo menos el corazón de Dios, que es tan bello con nosotros. Así que Dios me Amén, las así bendiga. es. Así es. Amén. Un placer Igualmente. conversar con ustedes sobre este tema tan importante.